Me acompaña el profesor David Engelsma, de Estados Unidos. Estamos en la sala del roble de Gartmore House, en Escocia. Quiero comentar con él su obra, El reino espiritual de Cristo, una defensa del amilenialismo reformado. Profesor Engelsma, ¿cómo nació este libro? ¿Cuál fue el motivo de esta pequeña obra? La ocasión para el libro fue un ataque salvaje a mi artículo en la revista estadounidense reformada The Standard Bearer. Era el editor en ese momento y escribí un editorial aparentemente inofensivo a principios de año sobre la segunda venida de Jesucristo. Y que esta era la esperanza del Hijo creyente de Dios, a raíz de lo cual recibí un ataque por parte de algunos de los líderes del movimiento postmilenial que se autodenomina Reconstrucción Cristiana. Gary North, Gary DeMar, y después de un tiempo, sin embargo, otro, el líder de ese movimiento, cuyo nombre se me escapa en este momento, enviaron cartas a la revista o escribieron en su propia revista artículos que criticaban duramente al milenialismo reformado tradicional que yo había estado defendiendo y proponiendo en el portaestandarte. Respondí públicamente a estos hombres y luego me convencí de que valía la pena para los lectores del Standard Bearer y para otros que evidentemente leían la revista que yo brevemente la verdad de las Escrituras acerca de las últimas cosas, o lo que se conoce como amilenialismo reformado. El resultado de esos editoriales, una serie de editoriales, fue la publicación de este libro, que contiene no solo mis escritos, proponiendo y defendiendo la doctrina milenial de las últimas cosas y los intercambios con Gary North y Gary DeMar y otros reconstruccionistas cristianos. Andrew Sandlin fue el tercer hombre en el debate y en una carta se menciona a los abogados Sí, en el libro hago una referencia de pasada a un abogado de Idaho. Que en el curso escribí estos editoriales criticando el postmilenialismo en general y el reconstruccionismo cristiano en particular. Me amenazó con acciones legales si continuaba a exponer y condenar el postmilenialismo. Recuerdo que hice mi respuesta a su amenaza que tenía la intención de detener mi pluma, que aunque la reconstrucción cristiana es notoria por su voluntad y capacidad para repartir críticas agudas, tiene una piel muy fina cuando se trata de recibir críticas. También palabra aquí. Hace ya algunos años, de una especie de amenaza, supongo de un debate. Después de escribir editoriales, expresé esperanza por la venida pronta de Jesucristo y criticando el postmilenialismo por retrasar la segunda venida de Cristo por lo menos 1000 años, y según algunos de los principales postmilenialistas, tal vez cientos de miles de años. Recibí una petición de Gary DeMar, que es un destacado postmilenialista y reconstruccionista cristiano, con sede en Atlanta, Georgia,
que viniera a Grand Rapids, Michigan, a sus expensas y debatiera la cuestión conmigo, y mi respuesta fue que yo estaba abierto a eso. Porque eso me daría la oportunidad de defender el amilenialismo ante una multitud. Posiblemente atraería a una multitud. Pero según recuerdo, también sugerí que sería mejor que iría a Atlanta, Georgia, y debatiría con él frente a su público. Tal vez puse esa condición. Debatiré con usted en Grand Rapids, si usted prepara un lugar en Atlanta, Georgia, para que yo pueda ir a su territorio y exponer allí una posición amilenial reformada. Y él cortésmente declinó esa condición, así que el debate nunca se llevó a cabo. Bueno, de este libro. Portada. Muestra. Es una referencia a la trompeta del Señor, el toque que se escuchará en el último día cuando Cristo venga y resucite a los muertos para el juicio. La inclusión de la trompeta también simboliza el toque de trompeta. Hecho a la batalla sobre el libro El Reino Espiritual de Cristo no fue publicado por la agencia principal de las iglesias reformadas protestantes, sino por otro, un comité de evangelismo de la Iglesia Protestante Reformada de Redlands, California. Pensaron que este intercambio con los reconstruccionistas cristianos y la exposición positiva de la esperanza del cristiano reformado según las confesiones reformadas merecía publicarse en un volumen. Ahí creo que tenían un hombre en su congregación, Tim Den Hartog, si no me equivoco, que diseñó la portada. Nunca me explicó lo que la cubierta simbolizaba, pero mi entendimiento es que es doble. Como usted dijo, las trompetas en la portada indican la proximidad de la venida de Cristo, pero también revelan que el libro es un toque de trompeta a favor del amilenialismo. Recuerdo que cuando estaba comenzando la serie, en el libro está el contenido del Standard Bearer. Noté que aunque en Norteamérica, de todos modos, el premilenialismo dispensacional es defendido ampliamente y por todas partes, y aunque el movimiento postmilenial es cada vez más prominente y más vocal, y hay en la comunidad presbiteriana reformada muy poco escrito en fuerte defensa de la posición reformada milenial. Aquí y allá hay algunos escritos que exponen suavemente lo esencial de la posición reformada milenial, pero no hay una defensa contundente del amilenialismo, y eso es lo que este libro pretende ser. Así que supongo que uno de esos toques de trompeta fue llamar al movimiento reconstruccionista cristiano postmilenial partidario de los sueños judíos. En el libro, la descripción del postmilenialismo de la reconstrucción cristiana fue motivo de enfado por parte de los reconstruccionistas cristianos. Los tres reaccionaron enérgicamente contra esta descripción, y creo que fue su respuesta pública al libro, ya sea en sus propias publicaciones o en cartas al Standard Bearer en ese momento. Sin embargo, ignoraron que esa frase proviene textualmente de la Segunda Confesión Helvética de 1566, aceptada por las iglesias reformadas en ese tiempo. Esta confesión describe a los postmilenialistas como sueños judíos. En virtud del hecho de que los judíos
siempre han estado esperando un reino terrenal en el que tendrán dominio terrenal y disfrutarán de prosperidad terrenal, y esa, acuso, es exactamente la esperanza de los postmilenialistas. Según recuerdo, mencioné en el libro que, aunque los postmilenialistas reconocerán la segunda venida de Jesucristo y el fin de la historia humana y el fin de esta creación presente, y por lo tanto piensan que escapan del pecado del preterismo, ese es otro tema que sale en el libro. El hecho es que todos estos postmilenialistas no le dan importancia a la segunda venida de Jesucristo como los reconstruccionistas cristianos, mientras que la Iglesia cristiana está enfocada en la aparición de Jesucristo en cuerpo y su separación entre las nubes. Y lo que tendremos y en lo que nos convertiremos y lo que disfrutaremos en la segunda venida de Cristo. Lo que tiene el corazón de los postmilenialistas de la reconstrucción cristiana es su reino milenario, sobre el cual Jesús no gobernará visible y corporalmente, pero los santos gobernarán en su nombre, para añadir más a su disminución de el señorío de Jesucristo. Después que el reino milenial termine, ese es el fin del reino de Cristo. El reino de Cristo es exhaustiva y exclusivamente los 1000 años o los 100.000 años de este dominio carnal temporal de los santos, por lo que Jesús nunca participa personalmente de la gloria de su propio reino. Si tiene alguna gloria en ese reino, es en virtud de su pueblo. Usted mencionó el preterismo en su última respuesta. ¿Cómo explicaría usted el preterismo? Preterismo en toda regla, sin reservas, consistente, es una burda herejía anticristiana que suprime y destruye por completo la esperanza cristiana y la esperanza de la Iglesia de Jesucristo. La esperanza de la Iglesia de Jesucristo siempre ha sido y es hoy y será, en lo que concierne a la verdadera Iglesia hasta el fin de los siglos, la segunda venida corporal y visible de Jesucristo, en cuyo momento, según segunda de Tesalonicenses, destruirá personalmente al hombre de pecado, al que se enfrentará cara a cara y resucitará a los muertos, dirigirá el juicio final e introducirá la forma perfeccionada de su reino. La palabra consistente es clave en el preterismo completo, que enseña que Cristo ya vino tal como el Nuevo Testamento profetizó su segunda venida. Se cree que esto ocurrió en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. Hay distintas interpretaciones del preterismo, algunas de las cuales son inconsistentes. Dado el siguiente texto en español, ES, y las oportunidades para expandir la Iglesia cristiana. Todo lo que la Iglesia cristiana ha enseñado hasta ahora sobre la segunda venida de Cristo también se considera en el pasado. De ahí viene el término preterismo, que describe esta herejía. Preterismo en latín significa esencialmente pasado. Entonces, como sea que ellos expliquen, el preterismo enseña que los muertos resucitaron, el juicio se llevó a cabo y la eternidad comenzó en el año 70 después de Cristo. Todo ha quedado en el pasado. El anticristo es pasado. La resurrección es cosa del pasado. La gran tribulación ya ocurrió
y todo lo que la Iglesia ha esperado también quedó atrás. Aparentemente, la Iglesia y el mundo siguen como siguen hoy, hasta que el sol pierda su calor y todo perezca en el frío. Eso es el preterismo. Yo acusé y aún acuso, a pesar de las amenazas de llevarme a juicio por la acusación, acuso a la reconstrucción cristiana, posmilenialismo, fuertemente contaminado por la herejía preterista. No acuso y sé que no debo hacerlo porque pueden demostrar lo contrario en sus escritos, que quieren llegar hasta el final con el preterismo. Todavía reconocen que habrá una segunda venida corporal de Cristo, tal vez dentro de 100.000 años, y una resurrección del cuerpo y la realización de un juicio final. Pero son culpables de empujar muchos de los eventos que el Nuevo Testamento predice y profetiza para el futuro en el pasado, y especialmente eso se refiere al Anticristo. Todas las profecías del Nuevo Testamento sobre el Anticristo se cumplieron de alguna manera en relación con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y en un sentido muy real e importante, y eso es lo principal. Los posmilenialistas del tipo de la reconstrucción cristiana especialmente, pero otros posmilenialistas también, dicen que muchas profecías sobre Jesucristo se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Algunos de los pasajes más destacados de la Biblia sobre la venida de Cristo, el final de Filipenses 3 y la primera parte de Filipenses 4, y otros pasajes que sostienen tuvieron lugar en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y todo el casi de Mateo 24 debe entenderse como cumplido. Ese capítulo final, la enseñanza de Jesús, de la verdad del fin, casi todo ese capítulo. Existe una diferencia en cuanto a la ubicación de la línea que divide el pasado del futuro, pero la mayor parte de Mateo 24 ocurrió en el año 70 de Cristo, lo que elimina las dudas. La profecía del anticristo, del establecimiento del reino mundial anticristiano y de la gran tribulación, todas esas cosas son contrarias a su visión optimista de la historia, es decir, que los santos se van a multiplicar sobremanera y los santos tendrán una victoria terrenal y establecerán un reino terrenal, y en ese reino terrenal, con el reconstruccionista cristiano a la cabeza, sin duda, la Iglesia castigará físicamente y matará a los impíos en lugar de que los impíos persigan a la Iglesia. Debido a que ellos empujan todo eso al pasado, los acuso de una forma inconsistente de preterismo, pero también predecir que, si siguen con esa doctrina, van a terminar en el preterismo en toda regla. Eso es necesario, porque los mismos pasajes a los que apelan, o los mismos pasajes que explican como cumplidos en el pasado, son pasajes que profetizan la segunda venida de Cristo. Si esos pasajes en realidad solo se refieren al año 70 después de Cristo, Cristo vino en el año 70 después de Cristo y luego no va a venir otra vez. Así que la implicación en teología y las ciencias, la coherencia de su perspectiva es esencial. Los principios funcionan, la lógica de su posición exige, y sus descendientes y seguidores la desarrollarán hasta ese punto. No hay una segunda venida de Jesucristo que esperar en el futuro. Sí, la herejía de Himeneo y Fileto en 2 de Timoteo 2 del preterismo se llama incluso gangrena o cáncer. Se extiende. Yo, contento, porque
porque ese pasaje recibe un tratamiento completo en este libro. Este libro, unos 4 capítulos, tiene 3 o 4 capítulos sobre Isaías 65, versículos 17 y siguientes, uno de los pasajes de gloria. Hay mucha exégesis buena ahí. Puedo comentar esto como lector. Disfrutaba mucho con esos editoriales cuando salían. Recuerdo recibir el Standard Bearer y querer leer esos artículos especialmente. He leído este libro varias veces. Es un libro que te remueve, te pone el corazón por su buen y fuerte tratamiento del tema, en general, hasta los amileniales cristianos. Todos necesitamos pensar y asentir en la segunda venida de Cristo, no solo en palabras, sino en el corazón. ¿Qué espero? La vuelta de Jesucristo. Pienso que vale la pena comprar y leer este libro. El reino espiritual de Cristo. Gracias.